Mira. Pues la radio en directo en Radio Calviá FM, y ahora también tenemos web, radiocalviafm.com. El programa de los miércoles de psicología siempre nos gusta tenerlo en imágenes porque tenemos a Chevy muy lejos y nos gusta verle la cara. La semana pasada hablábamos de esas videollamadas y hoy tenemos además una doble. Tenemos a una invitada especial, tenemos a una psicóloga al otro lado de las imágenes y también del audio. Ella es Marina Ruiz y vamos a hablar de un tema delicado, pero a lo mejor del que se habla poco, precisamente porque es así de delicado, ¿no? Se debería hablar más, imagino, de este tema, pero nos lo van a contar ellos, tanto Chevy Molas como Marina. ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, muy bien, Nuria. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Hola, Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Calviá. Hola, encantada, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Pues vamos a hablar de este tema tan peliagudo y que a lo mejor no se le da demasiada importancia. No sé si a lo mejor se le da la que tiene porque se da en un grado residual, digamos, o porque realmente pues no se quiere hablar tanto como se debería de este tema. ¿Qué creéis? Siempre el tema del suicidio es un tema muy delicado, ¿no? Y tú que eres periodista también sabes que en lo que es la comunicación siempre ha estado bastante censurado por el miedo al efecto llamada. Marina, en este caso, pues tiene algunos mitos también que contarnos sobre el efecto llamada. Pero sí es verdad que me gustaría comenzar diciendo que hace poco en el Arenal, aquí en Palma, una chica se tiró de un puente, ¿vale? Y todo eso me hizo pensar de nuevo en este tema. Una chica de 18 años no se llegó a matar, ¿vale? Está en el hospital muy grave. Y a raíz de ahí contacté con Marina para tratar sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te parece bien, podríamos empezar hablando, porque me parece muy importante el hecho de que la gente piensa que los adolescentes están en la flor de la vida, son muy felices y que no tienen razones para hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué puede llevar a un adolescente a cometer un acto como es el suicidio? Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si empezamos abordando qué puede llevar a un adolescente? Vamos a empezar. Marina nos va a dar unas claves, uh-huh, ¿vale? Para saber realmente que esto ocurre en los adolescentes. Uh-huh. Exacto, como comentabas, Chevy, es cierto que hay factores de riesgo que actúan como predisponentes, ¿no?, a poder llevar a una persona a tomar una decisión tan importante como es la de acabar con su vida, pero sin embargo en la etapa concreta de la adolescencia aparecen nuevos factores que actúan también como un riesgo, ¿no?, importante, que igual para nuestra etapa nos resulta incluso complicado llegar a imaginárnoslo, ¿no? Alguno de ellos, por ejemplo, sería el poner fin a una relación amorosa valorada, lo que nos puede llamar así la atención un poco de primeras, ¿no?, porque como comentábamos nosotros podremos no contemplarlo nunca, ¿no?, y sin embargo para una persona de ese rango, ¿no?, de edad puede ser muy importante. Uh-huh. Claro, por ejemplo, otro aspecto podría ser el bullying, ¿no?, o el no tener un grupo de iguales en el que se sienta identificado, ya que en este momento ese grupo es la principal red social y el grupo de referencia, de manera que no sentirte apoyado en el grupo puede llevar incluso a tomar una decisión tan radical como comentábamos, como poner fin a la propia vida. Uh-huh. Exacto, incluso también pertenecer a una familia, ¿no?, que no esté muy estructurada. Uh-huh. Yo creo que va muy vinculado al cómo se... No quiero quitarle peso, pero cómo se magnifican muchas veces todo lo que nos sucede a esa edad, ¿no? Y lo importante que es, pues lo que has dicho tú, Marina, ese entorno, ese amor, ese primer amor, esos primeros amores, que parece que nos morimos, ¿no?, cuando se terminan o cuando tenemos algún problema y todo se engrosa. Es como si viviéramos en un gran hermano constante cuando somos adolescentes, ¿no? Y es, claro, eso es difícil de relativizar y de que una persona adolescente entienda que con el tiempo esto no le parecerá tan grande, pero en ese momento lo está sufriendo muchísimo, y un tema como el bullying obviamente lo sufre en el presente y es cuando le afecta, ¿no? No puede relativizar una persona que sufre bullying. Exacto. Podríamos hacer también en este sentido un poco el esquema básico de lo que sería una persona, el prototipo, ¿no?, de persona que puede llevar a tomar una decisión como esta, lo cual sería el mayor indicador de riesgo, que es una persona con baja tolerancia al malestar,
en el sentido de no saber gestionarlo, que además es una característica básica de esta etapa, ¿no? Porque todavía igual no se han adquirido todas las herramientas para poder manejarlo, además de la alta impulsividad, también característica de la adolescencia. Y esto, si se une estas dos características a una insatisfacción vital que puede venir dada, como comentábamos, de un proceso de acoso en el colegio, por ejemplo, de una relación amorosa terminada, de incluso las redes sociales y todo esto que nos viene ahora, ¿no? Esas expectativas, esa presión, y todo esto unido a una valoración positiva de la muerte en una persona que la entiende como liberadora y como una forma de acabar con el sufrimiento, pues esto supondría el patrón de persona vulnerable a cometer un acto como este. Claro, hay un No, dime. No, solo decía que hay un caldo de cultivo ahí importante. Sí, además hay que tener en cuenta también, como ha dicho Marina, matizando también algunas cosas, ¿no? Profundizando en dos aspectos que ha dicho ella. Los adolescentes, por ejemplo, no tienen la misma experiencia que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces no tienen todavía esos recursos para afrontar ciertas situaciones que para ellos se le hacen un mundo. Entonces, claro, para ellos viven unas situaciones por primera vez y no saben realmente a lo mejor cómo manejarlas. Nosotros pues tenemos ya más experiencia. Y también, por otra parte, que es bastante importante, es el cerebro del adolescente, que todavía no está 100% maduro, ¿no? Hemos hablado alguna vez que el adolescente le madura antes la amígdala cerebral, que se encarga del miedo y de la ira, de la parte más emocional, que el lóbulo prefrontal, que es la parte más racional, ¿no? Entonces, por eso los adolescentes suelen llevarse más por impulsos a veces que por la razón. Y no es que no piensen, es que todavía hay ciertos aspectos cerebrales que no están del todo 100% maduros, ¿no? Por eso vemos adolescentes cruzando la calle en bicicleta casi sin mirar, ¿no? Porque ellos son más impulsivos que racionales. Entonces, eso también se suma a todo esto que está comentando Marina. Marina, sí, ¿nos escuchas? Sí. Vale. Sí. Sí, si quieres comentar alguna cosa al respecto, esta impulsividad, ¿no? Esa temeridad que tienen ya de por sí los adolescentes. Sí, como comentaba Chevy, ¿no? Este desarrollo más tardío de la corteza prefrontal y, en consecuencia, sí de la amígdala, ¿no? Pues produce esa inhibición de la conducta que todavía no han desarrollado y, por lo tanto, esa marcada impulsividad, que, como comentábamos también con la escasa tolerancia a la frustración, esto tiene una relación súper directa con la educación que recibimos por parte de nuestros padres, ¿no? Y un estilo democrático, que es a lo que nos referimos nosotros en psicología, con un estilo en el cual se dialogan las normas, ¿no? Los castigos se conocen en consecuencia antes de realizar la conducta, se negocian con los hijos cualquier cosa, ¿no? Todo esto viene a demostrar que las personas que, por ejemplo, no están acostumbradas a escuchar un no, pueden encontrarse ante dificultades en la vida a las que no sepan hacerle frente de otra manera. Y realmente es un motivo tan importante si causa este tipo de sufrimiento como para acabar con su vida. ¿Se ha visto aumentado el índice de suicidio adolescente con el paso de los años, coincidiendo también con a lo mejor una diferencia en la educación por parte de los progenitores, a lo mejor menos atención, menos diálogo, más desapego en el sentido de que se les deja con dispositivos móviles, los padre, madre o progenitores trabajan los dos, no hay tanta atención y no se dialoga, eso que dices tú, tanto con ellos, y a lo mejor esto está influyendo a que ellos mismos tomen unas decisiones o tengan una baja tolerancia a la frustración. En fin, están cambiando el modelo y puede que esté afectando más. Se ha visto con el tiempo que ha aumentado. Exacto, además, como comentabas, puede ocurrir en ambos polos. Puede ocurrir, por una parte, en el polo del estilo pasivo, ¿no? En el que, como comentabas, los padres no se involucran en la crianza de los hijos y es lo que quieran, toma tú tus decisiones, ¿no? Tú te autogestionas. O en el polo contrario, que sería el polo autoritario, en el que los padres, totalmente al contrario, ¿no? Establecen las órdenes, los hijos no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces aprenden que hagan lo que hagan, las consecuencias van a ser las mismas. No se produce este estado que también denominamos en psicología indefensión aprendida. Y este locus de control externo también, ¿no? El locus de control interno actúa como factor protector en este caso, porque se entiende que las consecuencias de mis actos sí que dependen de mí y que tengo, ¿no?, capacidad de manejar el entorno. Sin embargo, si nada depende de mí, haga lo que haga, ¿no? Mis padres van a decidir lo que quieran, no voy a poder opinar. Entonces, claro, ¿para qué, no? ¿Para qué
Es tan malo el exceso de atención como la falta de ella, ¿no? En ese sentido. Exacto. A mí, ahora que me gustaría añadir que Marina, ahora que ha hablado del locus de control interno como factor de protección, que nos pueda, digamos, ofrecer ese tipo de algunos factores, ¿no? ¿Qué puede evitar que un chico haga esto? ¿Qué factores pueden favorecer el no cometer esta conducta en la vida de los adolescentes? De la misma forma que hay factores de riesgo que puede haber para que no lo haga. Como veníamos comentando, por ejemplo, el estilo educativo democrático sería uno de estos factores protectores, unido a la cohesión familiar y a los apoyos sociales valorados, que como también veníamos comentando, el grupo de iguales es esencial y el grupo de referencia, más que la familia, más que cualquier otro grupo. Entonces, sentirte unido a un grupo y ese sentido de pertenencia, ¿no?, puede ayudar también a no llevar, a plantearte ni siquiera esta conducta, por ejemplo. El sentirte además, integrado y asociado a un grupo, ¿no? Esa necesidad de pertenecer a algo que tenemos todos los humanos, pero los adolescentes, cuando empiezan ya a socializar en un sentido más amplio, cuando pasan de la edad infantil, es como importantísimo, ¿no?, tener referentes y tener un grupo, pero sobre todo un grupo, digamos, positivo, porque luego también puede influir negativamente ese grupo, ¿no?, en el adolescente, y puede a lo mejor inducirle a otros comportamientos que tampoco son positivos, ¿no? Tiene que ser un grupo de influencia que le aporte, no que le reste. Exacto. Además, también en este sentido hablamos de un grupo en el que, si en algún momento se llegara a comentar esta ideación suicida, se dé una actitud abierta y normalizadora en torno a este tema, que es uno de los mitos que, ¿no?, si nos da tiempo podremos comentar un poco ahora brevemente, pero el tema del tabú, ¿no?, y no poder tratar este tema con naturalidad, pues también es uno de los indicadores para que la persona no pueda compartir ese sufrimiento que está teniendo y por lo tanto lo lleve más de manera internalizada y pueda llevar a cometer esta conducta. Exacto. Y ahora es lo que tú has empezado a decir, Nuria, ¿por qué no se habla de esto, no? Entonces, ahora sí es cierto que me gustaría que Marina nos comentara algunos mitos. Precisamente uno de ellos es el que pensamos que por hablar del suicidio se va a aumentar la conducta suicida, ¿no? Entonces, hay unos mitos muy interesantes que Marina nos los va a derribar aquí en 2 minutos y que veremos que estamos completamente equivocados en algunos asuntos. Ya que comentabas el tema de que, por ejemplo, hablar del suicidio va a incitar a hacerlo, ¿no? Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que ni mucho menos, esto es un mito totalmente, y de hecho hablar del tema reduce el peligro a cometerlo. De manera que preguntar de manera gradual a una persona que nos manifiesta que tiene este tipo de ideaciones va a ayudar a que libere esa tensión que se está produciendo, ¿no?, que podamos validar estos sentimientos de desesperanza desde la empatía, por supuesto, sin minimizar las razones, y que tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hay un plan suicida y así poder poner en manos de profesionales el tema y que nos puedan ayudar, porque tener un plan concreto también es uno de los principales indicadores de riesgo. Claro, es importante hablar del tema para hacerlo más pequeño, porque cuando lo pasan solos, obviamente todo se magnifica, y hablarlo también ayuda a relativizar o a buscar ayuda, esa ayuda desde la escucha, ¿no?, y desde el no juzgar, como has dicho tú, no juzgar el tipo de problema, la gravedad del problema, sino la percepción que tiene esa persona, ese adolescente o esa adolescente, del propio problema, ¿no? Exacto, en ese sentido es verdad que muchas veces la gente, no queriendo ayudar y dando la mejor voluntad posible, se tiende a minimizar estas razones, como bien comentabas, para intentar a la persona desviar la atención, por ejemplo, de ese tema, y realmente lo que se consigue es todo lo contrario, y no hay razones ni más importantes ni menos importantes, como también veníamos comentando respecto a la perspectiva de la persona adolescente. Si hay un tema que a una persona le causa tanto sufrimiento como para llegar a plantearse el quitarse la vida, realmente es imprescindible abordarlo y muy importante. Entonces, el mito este de si alguien quiere suicidarse lo acabará haciendo, se podría acabar con él de esta manera, ¿no? Exacto, buscando ayuda, y siempre, ¿no?, en nuestro caso, si alguien nos lo comparte, desde el acompañamiento, desde la validación y desde la ayuda, ¿no?, en la búsqueda de apoyo profesional. Además, aquí podemos enlazar con otro mito que Marina va a derribar, ¿no?, que tú has dicho, Nuria,
el que quiere suicidarse, ¿no? Porque tenemos el mito de que el que lo dice es por llamar la atención, sí, y que el que quiere suicidarse no lo dice. Sí. Pero las estadísticas dicen una cosa muy diferente. ¿Verdad, Marina? Exacto, las estadísticas dicen que 9 de cada 10 personas que consuman una conducta suicida realmente lo habían planteado con anterioridad y lo habían compartido con personas de su entorno. O sea, habían tenido esta oportunidad de manifestarlo. De manera que si alguien nos comunica abiertamente que está teniendo este tipo de ideaciones o que lo ha intentado, ni mucho menos tenemos que tomárnoslo como una llamada de atención, que podría ser, ¿no? Como bien comentaba Chevy, podría ser, pero hay que escucharlo y actuar en consecuencia y no tomárnoslo como una simple llamada de atención, porque los datos es lo que manifiestan. Bueno, exactamente. Aunque fuera una llamada de atención, es bastante grave que un adolescente diga que se quiere matar, ¿no? Exacto. Hay que investigar igual qué es lo que pasa en ese caso, ¿no? Obviamente, exactamente. Y además también hay el último, digamos, falso mito, es el que se suicida también es porque está deprimido, ¿no? Que puede ser que estuviera deprimido, pero también hay otras razones más que pueden llevar, ¿no? a alguien a cometer este tipo de actos. Hablando en términos de psicología, por ejemplo, es verdad que hay otros factores que predisponen más que la depresión incluso, como podría ser una esquizofrenia, un trastorno de abuso de sustancias, como puede ser el alcoholismo u otras drogas, y como veníamos comentando, desde luego también, por ejemplo, hemos comentado el poner fin a una relación amorosa, hemos comentado el no sentirte integrado en el grupo de iguales, una situación de bullying, por lo que no es necesario ni mucho menos estar deprimido para llevar a plantearte tomar un acto como este. O sea que hay que estar más atento de lo que aparentemente pueda parecer, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece si en estos 4 minutos que nos queda, Marina nos ofrece unas cuantas recomendaciones generales, si en algún momento escuchamos a algún adolescente expresar este tipo de conducta, para ver cómo nosotros, bueno, en mi caso no porque al ser psicólogo, pero como gente que no es psicóloga podría intentar abordar esta situación, ¿no? Unas recomendaciones que pueden ser muy, muy valiosas. Es verdad que igual al comentar todo esto, ¿no? La gente realmente se está preguntando muy bien, ¿no? Tener esta información, pero realmente cómo actuar, ¿no? Si se nos plantea esta posibilidad de que realmente una persona nos comunica abiertamente algo como esto. Como veníamos comentando, en primer lugar sería imprescindible tratar el tema sin eufemismos, tratando de ser lo más directo posible, acompañando a la persona, ¿no? Y desde ese sentido recomendar, como comentábamos siempre, la búsqueda de apoyo profesional, bien sea en el centro educativo, por ejemplo, en caso de los adolescentes, con el tema de los orientadores, que suelen estar bastante al tanto, ¿no? de estas cosas, a nivel psicológico, por supuesto, también, ¿no? Y como comentábamos también, el tema de no minusvalorar las razones de las personas que nos comunican, ¿no? el estar teniendo esta ideación. Ni tampoco dar la impresión de que estamos intentando quitarle la idea de la cabeza, que esto es algo un poco contradictorio y que a la gente le suele sorprender, ¿no? Por lo general, pero la persona que está teniendo esta idea está acostumbrada a que todo el mundo de su entorno le intente quitar esta idea de la cabeza, le haga pensar que no es un motivo suficientemente importante, que hay salida, que piense en las personas de su entorno, ¿no? Y realmente en este contexto, debatir con la persona este tema puede dar un pretexto a que busque más argumentos, como en cualquier otra discusión de cualquier otro tema. Y realmente cuando se ponen en contra, ¿no? y no te entienden, te polarizas más esa opinión y hace que busques más argumentos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? La recomendación básica sería, como veníamos comentando, escuchar, por supuesto, validar estos sentimientos, sean los motivos que puedan llegar a ser, ¿no? Apoyar a la persona y acompañar en el proceso, que es verdad que es un proceso complicado, pero que hay salida, y acompañar en la búsqueda de ayuda es lo mejor que podemos ofrecerle a una persona que tiene esa confianza en nosotros como para compartirnos algo así. No, sin duda, prestarle atención ya hace que esa persona, si necesita ayuda, se abra, vea que hay alguien porque muchas veces es que se sienten solos, ¿no? Y que se sienten incomprendidos, y simplemente unos oídos y unos ojos que te miran y unos oídos que te escuchan ya, digamos que aplana mucho el terreno para que esa persona se abra y manifieste cuál es su intranquilidad, ¿no? Tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar también, o formativo, en cualquiera de los ámbitos, como también pues entre amigos, ¿no? También en un entorno más de amigos, que quizá pues puede sentirse más cómodo o cómoda, ¿no?
Totalmente. Además, aprovecho que comentabas el tema del sentirse, ¿no?, unido en un grupo y el tema del aislamiento, porque en personas que lo intentan luego se ha visto con los datos que realmente el sentirte solo después de haberlo intentado o haber manifestado que tienes estas ideas es el principal precursor para que la persona vuelva a intentarlo. De manera que es fundamental, en el contexto de una persona que tiene estos pensamientos, involucrar a toda la familia, al grupo de amigos y realmente hacerle sentir que no está loco, que no hay ningún problema por comentar esto, que es algo que a mucha gente se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Y entonces que vamos a estar aquí y que tiene nuestro apoyo. Pues dicho queda, tomamos nota, esperamos no tener que utilizar estos consejos que nos has dado, Marina, para hacer frente a esto, porque no haya, cada vez haya menos o no haya nadie que quiera, pues eso, que manifieste estas ideas suicidas, ¿no?, entre el entorno adolescente. Muchas gracias por tu intervención, Marina Ruiz Esteban, psicóloga, y muchas gracias, Txevi Molas, también, como cada semana, por dárnosla a conocer y por colaborar en este programa con un tema tan difícil de tratar y tan bien tratado por vosotros dos en este espacio de psicología de hoy de Radio Calvia. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros por darnos este huequecito para hablar del tema. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Ahora Radio Calvia también se ve. Sintoniza la emisora municipal en imágenes a través del Facebook de Radio Calvia FM y participa con nosotros.